bien, entonces vamos a comenzar indicando algunos conceptos. Hablar de artritis reumatoidea, como les comentaba, no es igual, no es lo mismo que hablar de reumatismo o de artritis. Artritis significa inflamación de la articulación. Ese es el concepto de artritis, inflamación de la articulación de cualquier origen. Artritis significa inflamación de la articulación de cualquier origen. La artritis reumatoidea, o comúnmente conocida como reumatismo, es un tipo, una variedad de artritis que es de orden inmunológico. Tenemos otros tipos de artritis. Tenemos a la artritis traumática. Si yo le doy un golpe a la pared que tengo enfrente, se me va a inflamar la mano. Las articulaciones interfalángicas, por darle un puñete a la pared, se me van a inflamar. Eso también es un tipo de artritis, pero es una artritis traumática. Tenemos a la artritis psoriásica, que es una manifestación articular de la psoriasis, que es una patología de orden dermatológico. Tenemos a la artritis gotosa, o gota, comúnmente conocida como gota, que es un tipo de artritis pero por desorden metabólico, donde la alteración se encuentra en la elevación de los niveles de ácido úrico y el depósito de cristales de ácido úrico a nivel de las articulaciones. Tenemos otra variedad de artritis, que es la artritis séptica o artritis infecciosa, que se produce por la contaminación de las articulaciones por una bacteria. Entonces, en estas circunstancias ya debemos conceptualizar correctamente que la artritis reumatoidea es una variedad de artritis. O sea, al hablar de reumatismo, que es el término vulgar y común que se usa para la enfermedad, no debemos pensar que es sinónimo de artritis. Artritis es inflamación de la articulación de cualquier origen. En cambio, el reumatismo o la artritis reumatoidea es una variedad de las artritis. Entonces, dentro de la definición de la patología, vamos a indicar que la artritis reumatoide es una poliartritis de tipo inflamatoria. Poli porque afecta a muchas articulaciones, cuya alteración fisiopatológica principal es la inflamación, que afecta sobre todo a articulaciones periféricas y de presentación siempre simétrica. Siempre simétrica. Otro concepto que hay que cambiar: la artritis no es enfermedad de las manos. La artritis reumatoidea no es una enfermedad que solo va a comprometer las manos. La artritis reumatoidea puede afectar a cualquier articulación del organismo: rodillas, caderas, columna, articulaciones del pie. Cualquier articulación puede ser comprometida por la artritis reumatoidea. La mayor parte de los libros, de las bibliografías, indican que la etiología todavía no es desconocida, pero se tiene como conceptos ya más actuales que la enfermedad tiene un orden genético, una etiología genética ya determinada. Eso significa que familiares, más bien pacientes que tienen la artritis, con seguridad que tuvieron familiares en sus antepasados que han presentado la patología. Hablamos de los papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, quién sabe qué otro tipo de antepasados pudieron haber presentado la enfermedad, y se va heredando y pasando de generación en generación. Esta patología, además de ser inflamatoria, puede llevar a la deformación de las articulaciones por lesión de tendones y ligamentos, también con destrucción de articulaciones por erosiones del cartílago y del hueso, llevando a una variedad de la artritis reumatoidea que se llama artritis reumatoidea
deformante. ¿Ya? Cuando ya se tienen los deditos chuecos, nuestros pacientes con un compromiso anatómico muy importante de las articulaciones, llevando a la deformación de las mismas, las vamos a catalogar como artritis reumatoidea de tipo deformante. Tiene una evolución variable, todo va a depender de la premura en cuanto al diagnóstico y el inicio también precoz del tratamiento. Patología que puede presentarse entre los 40 a 50 años como grupo etario de riesgo para el debut de la artritis, pero no debemos olvidarnos que existe una variedad que se llama artritis reumatoidea juvenil, cuyos exponentes pueden ser de edades hasta de 15 años. Yo tuve en una oportunidad una jovencita de 19 años con artritis reumatoidea juvenil. ¿Por qué vino a la consulta esta paciente? Porque era parte de una orquesta, tocaba el violín. Ahora imagínense no poder mover los dedos por la artritis. Gracias al tratamiento que pudimos realizarle, la paciente pudo normalizar su actividad musical. Y es más frecuente en mujeres. Este realmente es un punto muy importante a tomar en cuenta, al igual que el lupus eritematoso sistémico. Esta patología va a comprometer más al sexo femenino. Dentro de la etiopatogenia, ya hablando de lo que es el origen autoinmune, tenemos que se plantea la presencia de un antígeno desconocido, que sumado a la predisposición genética, a esa herencia que le están dejando antepasados en nuestro paciente, va a desencadenar una respuesta inflamatoria donde se van a activar principalmente a los linfocitos T. La activación de los linfocitos T producirá una infiltración a nivel sinovial, sobre todo de los CD4 en mayor número que los CD8, y también en conjunto con los monocitos. La infiltración celular a nivel de la sinovial va a producir la formación de tejido de granulación, tejido cicatrizal, eso se llama el tejido de granulación, por la activación de los fibroblastos, produciendo el panus articular, donde se forma un tejido exuberante, un tejido que no debería estar en esa ubicación, con hiperplasia celular. Estas alteraciones fisiopatológicas llevarán a la destrucción articular, destrucción de estructuras óseas periarticulares y liberación de citocinas que se han formado en el panus. Esto se va a sumar a las manifestaciones que se producen secundarias a la secreción de citocinas por los macrófagos. Este es un resumen de toda la fisiopatología de la artritis reumatoidea. Acá viene el punto, ¿por qué en la lámina anterior decía de etiología desconocida? Porque el agente, el antígeno que produce o que desencadena toda esta cadena de eventos no se ha identificado. Se supone, se presupone, se presume que pueda ser un antígeno que, sumado a la predisposición genética, lleve a toda esta serie de eventos que van a derivar en la presencia de síntomas secundarios a la inflamación y destrucción articular. Las manifestaciones clínicas son muy variadas en la artritis. Obviamente que la primera manifestación es el dolor y la rigidez articular. Pero no solamente pueden haber síntomas relacionados al área reumatológica o al área articular. Podemos tener también la presencia de síntomas generales como son la astenia, anorexia, debilidad muscular, falta de fuerza
Los pacientes inicialmente indican que ya no tienen la suficiente habilidad o fuerza para realizar cierto tipo de actividades manuales o para poder realizar una ambulación precisa. Y posteriormente se presentará ya el compromiso articular con una poliartritis, compromiso de varias articulaciones, donde las más comprometidas son las manos, muñecas, rodillas y pies, sin dejar de lado lo que son las articulaciones de caderas y de los hombros. En menor proporción también se podrá presentar artritis en la columna, sobre todo en columna cervical. Y la presentación usualmente simétrica, pero como sabemos, la medicina no es ciencia exacta. En medicina 2 más 2 casi nunca es 4, algunas veces es 3, algunas veces es 5. Eso significa que no todo en la medicina tiene que ser al pie de la letra. Existen variantes como la presentación monoarticular en la artritis, en lo que se llama monoartritis, donde el compromiso es en una sola articulación. O puede ser oligoarticular, donde el compromiso articular es en un número muy reducido de articulaciones. Poliarticular significan muchas articulaciones, tanto grandes como pequeñas. Oligoarticular, que el compromiso es en un número muy reducido. ¿A qué llamamos grandes articulaciones? Aquellas que tienen un gran ángulo de movimiento, como son hombros, caderas, rodillas y codos. Pequeñas articulaciones serán las que tienen un rango de movimiento menor, como la muñeca, el tobillo y las articulaciones de manos y pies. Dentro de las manifestaciones clínicas de la artritis reumatoidea, tendremos aquellas que tienen un compromiso articular, pero también tendremos manifestaciones extraarticulares, lo que convierte a la artritis reumatoidea en una patología sistémica. Entonces, el concepto que les daba inicialmente de que la artritis no solamente va a comprometer articulaciones de las manos. La artritis reumatoidea no es una patología exclusiva de las manos, puede comprometer a todas las articulaciones del organismo e inclusive darnos manifestaciones extraarticulares. Acá tenemos una gráfica que nos muestra el porcentaje respecto a la presentación de los síntomas, donde el mayor porcentaje está en las articulaciones de las manos, pero sin ser exclusivas, ¿no? Tenemos también a nivel de los pies, tobillos y rodillas. A nivel de otras articulaciones el porcentaje es menor. Entonces, con esta gráfica vemos cómo se cumple lo que les indicaba, que la artritis reumatoidea tendrá una presentación sistémica, afectará poliarticularmente a un gran número de articulaciones a la vez, con la característica de una presentación simétrica. Si la mano derecha está comprometida, también habrá la misma presentación clínica en la mano izquierda. Si tenemos manifestaciones clínicas en la rodilla derecha, la izquierda también debe tener las mismas manifestaciones, a excepción de los casos de monoartritis. El predominio es a nivel de las manos y de los pies. Muy excepcionalmente se comprometen las articulaciones interfalángicas distales. El compromiso más importante siempre está en mayor porcentaje a nivel de las interfalángicas proximales. La clínica está relacionada directamente con presencia de dolor e inflamación. El dolor articular es el síntoma cardinal, el más importante en la artritis reumatoidea, que usualmente se acompaña de inflamación de la articulación comprometida. La rigidez matutina, ¿a qué se refiere? Los pacientes nos indican que al momento de despertar sienten sus articulaciones, sobre todo de los dedos de las manos, rígidas,
como dicen los pacientes, doctor, mis dedos están dormidos, no puedo moverlos en cuantito despierto. Pero conforme va pasando las horas en el transcurso de la mañana, mis manos se van reblandeciendo y llega un momento en el cual ya la actividad es normal. Eso significa la rigidez articular matutina, que debe ser mayor a 30 minutos. La mayor parte de la bibliografía indica mayor a 1 hora. Todas las mañanas el paciente mínimamente 1 hora tiene dificultad para poder movilizar sus articulaciones. Pasado ese lapso de tiempo y el movimiento se va restableciendo. ¿Por qué se produce esta rigidez? Por el acúmulo de líquido articular en las articulaciones durante la noche. Como mientras dormimos nuestras articulaciones están en reposo, eso predispone a un aumento en la concentración de líquido articular en cantidad excesiva, que sobre las superficies articulares ya comprometidas producirán aumento de la inflamación, y esto al momento de despertar se manifiesta por la rigidez matutina. Debilidad y atrofia. Debilidad muscular por la dificultad o imposibilidad para que el paciente realice movimientos en sus articulaciones, y la atrofia muscular, que se refiere a la disminución del volumen, del trofismo muscular. Sabemos, hay un concepto médico que entramos a la facultad aprendemos. Músculo, órgano que no se usa, órgano que se atrofia. Si los músculos de las articulaciones no se movilizan en forma rutinaria, entonces pueden llegar a un proceso de atrofia. En los casos ya avanzados y donde el compromiso articular es muy importante, con destrucción de cartílagos, ligamentos, tendones de las estructuras yuxtaarticulares, tendremos las deformidades articulares en lo que hemos denominado artritis deformante. Y también tendremos la presencia de luxaciones o subluxaciones por destrucción ósea. Destrucción, erosiones yuxtaarticulares, erosiones de las superficies óseas adyacentes a la articulación, que también puede comprometer a los ligamentos y tendones. Estos son los elementos que van a predisponer a la deformidad articular. Acá vemos una mano que ya tiene la deformidad articular. Esta es una mano que la conceptualizamos como artritis deformante, en una etapa avanzada o tardía de la enfermedad, donde se va a caracterizar por la deformación anatómica de los dedos y la presentación o la presencia de los famosos dedos en cuello de cisne. Esta variedad seguramente ustedes ya la han aprendido en semiología, ¿no? Donde existe una hiperextensión de las articulaciones interfalángicas proximales y una hiperflexión de las articulaciones interfalángicas distales. Eso va a producir a los dedos en forma de S itálica o S alargada, o también conocida como dedos en cuello de cisne, porque asemeja al cuello de estas aves. La desviación cubital de los dedos, o sea, los dedos se tuercen y se dirigen hacia el lado cubital. Es usual la desviación más al lado cubital que al lado radial, y cuando todos los dedos sufren esta desviación hacia este lado, también en semiología hemos aprendido que se denomina mano o dedos en ráfaga, ¿no? Entonces, semiológicamente tendremos dedos en ráfaga, dedos en cuello de cisne, deformidad del dedo pulgar en forma de ojal, más la presencia de el proceso inflamatorio y destructivo de las articulaciones y de las estructuras yuxtaarticulares, lo cual nos dará las características clínicas de la artritis deformante. Las manifestaciones extraarticulares son las que le dan a la artritis reumatoide su calidad de enfermedad sistémica. Estas manifestaciones extraarticulares se van a presentar en pacientes que tengan valores altos de
multifactor reumatoideo. ¿Cuáles son estas manifestaciones extraarticulares? Principalmente la presencia de nódulos reumatoideos. Acá vemos los típicos nódulos reumatoideos, lo que los pacientes dicen los chinchones de los dedos. Y así yo les pregunto a los pacientes para que también me comprendan. Si yo les digo, señora, usted no ha tenido nódulos en sus dedos, no me va a entender. Pero si le pregunto si no ha tenido aumento de volumen o no ha tenido chinchoncitos ahí en los dedos, es un concepto o una terminología que el paciente podrá comprender de mejor manera. Estas neoformaciones se producen por acumulación de tejido conectivo en las estructuras yuxtaarticulares y se conocen como nódulos de Bouchard y nódulos de Everdeen. Pero también estas presencias nodulares pueden presentarse en otras zonas, no solamente en las regiones peri o yuxtaarticulares, pueden presentarse en cualquier órgano del cuerpo. Pero su presentación más llamativa y donde los vamos a poder identificar de mejor manera son a nivel de la piel, ¿no? Estos nódulos son duros, adheridos a planos profundos, no se movilizan y típicamente no son dolorosos. Se los presiona, se los puede apretar, como decimos vulgarmente, aumentando presión, y no va a haber presencia de dolor. Otras manifestaciones extraarticulares que va a tener la artritis reumatoidea. A nivel ocular, la queratoconjuntivitis, que es una patología ocular caracterizada por una inflamación de la conjuntiva que se denomina conjuntivitis seca, secundario a un síndrome de Sjögren. Síndrome de Sjögren es una patología del tejido conectivo donde se presenta ausencia o disminución de las secreciones líquidas del organismo, caracterizada sobre todo por ausencia de lágrimas, que se denomina seroftalmia, ausencia de saliva, que se denomina serostomía, y ausencia de sudoración, que se denomina serodermia. Por si acaso, para escribir no es con S, es con X al principio, ¿no? Serostomía, seroftalmia y serodermia. Otras manifestaciones oculares serán la epiescleritis o la escleritis, que son procesos inflamatorios a nivel de la esclera ocular. A nivel pulmonar podremos tener la presencia de pleuritis, neumonitis intersticial acompañada de fibrosis, nódulos pulmonares. Estos mismos nódulos que hemos visto a nivel dérmico pueden presentarse en el parénquima pulmonar. También bronquiolitis o hipertensión arterial pulmonar. E inclusive tendremos manifestaciones hematológicas como la anemia, cuya etiología es multifactorial, pero es propia de las anemias de patologías crónicas, que se caracteriza por disminución de los niveles séricos de hierro o anemias ferropénicas. Otras manifestaciones extraarticulares, vasculitis, inflamación a nivel de los vasos, cardíacas como la pericarditis o el derrame pericárdico, también muy raro, e inclusive alteraciones neurológicas que sobre todo se refieren a sintomatología de compromiso de nervios periféricos. Si las articulaciones están comprometidas, inflamadas o inclusive deformadas en sus características anatómicas, se podrá encontrar compresión de nervios periféricos por la presencia de sinovitis, por la presencia de deformaciones, y si un nervio se comprime, se aprieta, se presentará distal a esa compresión presencia de parestesias, adormecimientos, calambres, y si se compromete el nervio motor, inclusive disminución del movimiento. También secundario a las vasculitis se podrá tener variedades de neuropatías periféricas, y cuando existe compromiso a nivel
de la columna cervical por luxación atlonto-axoidea. Esta situación de la columna cervical puede llegar a comprometer inclusive a la médula espinal. A nivel óseo, la osteoporosis. Sobre todo la osteoporosis o la osteopenia, la disminución de la matriz ósea, se presenta en zonas yuxtaarticulares, o sea, al lado de la articulación o alrededor de la articulación. Los huesos que conforman la articulación típicamente van a estar con osteopenia. A nivel renal, podremos encontrar manifestaciones no propias de la artritis, de la artritis reumatoide, sino secundarias al uso de fármacos. Como la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria, uno de los pilares del tratamiento es el uso de AINES. Y el consumo excesivo de AINES puede producir nefrotoxicidad. Los AINES son nefrotóxicos. También podemos tener alteraciones hepáticas, de igual manera secundario al uso de medicación para el tratamiento de la artritis reumatoidea, como el metotrexato, que es hepatotóxico, o la presencia de la CBP. La CBP, que es la cirrosis biliar primaria, un tipo de cirrosis hepática que no tiene ninguna relación con el alcoholismo. Son pacientes que en su vida han tomado un trago pero presentan cirrosis. Esta cirrosis es de origen autoinmune, y al ser la artritis reumatoidea también una enfermedad de origen autoinmune, la presencia de ambas enfermedades puede presentarse simultáneamente. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Como en toda patología, y eso les recuerdo siempre, les voy a recordar siempre a ustedes y a todos los alumnos en otras materias, es que los diagnósticos son clínicos. El diagnóstico siempre debe ser clínico. Los estudios complementarios nos sirven para poder afinar nuestro diagnóstico, confirmarlo o descartarlo. El ejemplo típico que siempre les doy es el de la diabetes. La diabetes no se diagnostica con un papel. ¿A qué me refiero? Con un resultado de laboratorio. La diabetes se diagnostica clínicamente con los datos clínicos de un paciente diabético, que son las famosas 5 P's de la diabetes. De igual manera, en la artritis reumatoidea, el diagnóstico debe ser eminentemente clínico. Pero para los criterios diagnósticos que vamos a ver a continuación, se toman en cuenta datos también de tipo laboratorial, donde el principal representante es el factor reumatoideo, que también se conoce como prueba de látex, que será positiva en 2/3 de los pacientes, o sea, un 75% de los pacientes, por lo menos un 70% de los pacientes con artritis reumatoidea tendrán factor reumatoideo positivo. Pero existe un 1/3, un 30% por lo menos de pacientes que tienen la enfermedad, pero su factor reumatoideo es negativo. Y ese grupo se convierte en una variedad, otra variedad de la artritis reumatoidea, que se llama artritis reumatoidea seronegativa. Artritis reumatoidea seronegativa, donde el paciente tiene toda la clínica típica de la artritis reumatoidea, pero su factor reumatoideo es negativo. Otros anticuerpos que podemos dosificar en el laboratorio son los anticuerpos anticitrulinados, que son más específicos inclusive que el factor reumatoideo, útiles para realizar un diagnóstico precoz y también con un papel importante para determinar el pronóstico, sobre todo el pronóstico funcional. Si esa artritis puede ir esa artritis reumatoide va a derivar a casos de artritis deformante. Los anticuerpos antinucleares o ANA, los anticuerpos anti-DNA y los factores del complemento son otros
elementos de la serología reumatológica que nos ayudarán en el diagnóstico de la patología. Este último, el complemento, usualmente es normal a excepción de casos graves, a excepción de casos ya avanzados, donde la patología ha estado presente durante un lapso muy prolongado de tiempo, casos de artritis crónica, y cuando se asocia sobre todo a las vasculitis. Como ya hemos visto, algunos casos de anemia de artritis reumatoide se acompañan de anemia, y algo que sí debemos tomar en cuenta son lo que llamamos los reactantes de fase aguda. Reactantes de fase aguda. Pruebas laboratoriales inespecíficas, no son patognomónicas de ninguna enfermedad, pero que típicamente se elevan en casos de patologías inflamatorias o infecciosas. Los reactantes de fase aguda que utilizamos en la reumatología son la velocidad de eritrosedimentación o velocidad de sedimentación globular y la PCR, la proteína C reactiva. No confundir con la PCR del COVID, ¿no? La que actualmente se utiliza para diagnóstico de COVID es la reacción en cadena de polimerasa, que también se abrevia PCR. Ese es otro tipo de prueba. La que estamos hablando ahora es la proteína C reactiva. Entonces, velocidad de eritrosedimentación con valores por encima de 10 milímetros por hora, ya es un valor positivo del BES o de la BES, y valores de la PCR cuantitativa cuando nos reportan en números, ¿no? Mayor a 6 miligramos por decilitro. Estos reactantes de fase aguda pueden estar elevados en casos de artritis precoz, de artritis en sus etapas iniciales, van a salir positivas en el laboratorio, y en los casos donde el paciente ya ha sido diagnosticado de artritis reumatoide hace muchos años, hace tratamiento, está la enfermedad bajo control, y en un momento la enfermedad se exacerba con aumento del dolor, aumento de la inflamación, aumento de la rigidez articular. En esos casos de exacerbación de los síntomas, estos reactantes de fase aguda nuevamente pueden llegar a positivizarse. También tenemos como una herramienta auxiliar a los estudios radiológicos. Como ya hemos ido viendo en la parte práctica, les he mostrado las radiografías de pacientes con artritis reumatoidea, cuando está indicado realizar una radiografía y cuando no está indicado realizar la radiografía en los casos de artritis reumatoidea. Vamos a indicar acá, como un resumen de lo que hablamos previamente, que en etapas iniciales puede haber compromiso de partes blandas con las articulaciones indemnes, pero ya ante la enfermedad que va avanzando progresivamente en el tiempo, recién se verán las lesiones típicas del compromiso articular, caracterizadas por osteopenia, disminución del cartílago articular, pinzamiento articular, ya saben a qué me refiero, y las erosiones óseas yuxtaarticulares. Esas lesiones que hemos visto y que las hemos denominado como erosiones, como mordeduras de rata o lesiones en sacabocados, como si le hubieran sacado un pedazo al hueso. Algo que no les dije en las clases prácticas y que me parece importante poder mencionárselas ahora, es una comparación que una vez me dio uno de mis profesores, y me decía, para que te imagines cómo es la erosión del hueso, imagínate que estás con un helado, pero esos que vienen en envase, y agarras una cuchara y te sacas una porción de helado. Queda un hueco en la estructura propia del helado. Esa imagen, la misma, hay que extrapolarla a los huesos periarticulares y se queda la erosión así como un hueco,
como si le hubieran sacado un pedazo al hueso. Eso se llaman las erosiones óseas yuxtaarticulares. Muy bien, ahora, estos son los puntos importantes que debemos aprender. Debemos tomar muy en cuenta lo que les voy a decir a continuación para el diagnóstico de la artritis reumatoidea. En las patologías reumatológicas tenemos a nivel mundial al American College of Rheumatology de Estados Unidos, que es la entidad más importante a nivel mundial para el estudio de patologías reumatológicas, que nos ha dado criterios de diagnóstico para la patología de la artritis reumatoidea. En el año 1987 se dio como características de los criterios clínicos y laboratoriales para diagnosticar artritis reumatoidea a estos: a la rigidez matutina, artritis de 3 o más grupos articulares, artritis de las articulaciones de las manos, artritis que debe ser simétrica en ambas extremidades o en ambas zonas de la articulación comprometida, presencia de nódulos reumatoideos, factor reumatoideo positivo y las alteraciones típicas radiológicas de la artritis. Estos criterios se fueron manejando durante casi 2 décadas, más de 2 décadas. Y son los criterios que a mí me enseñaron cuando estaba en la Facultad de Medicina. Pero, como la medicina es una ciencia que va evolucionando, que va avanzando progresivamente, ahora estos criterios ya han cambiado. Y estos son los criterios actuales. Acuérdense de esta sigla, EULAR, que es la Liga Europea para el Control de las Enfermedades Reumatológicas, en coordinación con el Colegio Americano de Reumatología. Eso significa EULAR. EULAR ACR. Esta entidad del EULAR en el año 2010, o sea, estamos hablando de hace 11 años, no ha sido hace mucho tiempo, nos ha dado nuevos criterios para diagnosticar artritis reumatoidea, que los tenemos acá. Y en base a esta tabla vamos a poder diagnosticar un paciente con artritis reumatoidea. Tenemos 4 variables. La primera, el compromiso articular. La segunda, los estudios serológicos. La tercera, los reactantes de fase aguda. Y como cuarta variable, la duración de los síntomas. Cada una de estas variables tiene sus componentes y su calificación, su puntaje. Si está comprometida una articulación grande, se le dará una puntuación de 0. De 2 a 10 articulaciones grandes, un puntaje de 1. De 1 a 3 articulaciones pequeñas, con o sin compromiso de las articulaciones grandes, 2 puntos. De 4 a 10 articulaciones pequeñas, con o sin compromiso de articulaciones grandes, 3 puntos. Y más de 10 articulaciones, pero por lo menos una articulación pequeña, 5 puntos. En la variable de los estudios de serología, factor reumatoideo y anticuerpos anticitrullinados negativos, 0. Factor reumatoideo positivo y anticitrullinados positivo, pero en valores bajos, 2. Y ambos laboratorios en valores altos, 3. En los reactantes de fase aguda, PCR y BES normales, 0, PCR y BES elevadas, 1. Y la duración de los síntomas, menos de 6 semanas, 0 puntos, más de 6 semanas, 1 punto. Entonces, en base a la calificación que le vayamos dando a nuestro paciente, de acuerdo a los síntomas que nos vaya refiriendo, tendremos que llegar a una puntuación igual o superior a 6 puntos para poder diagnosticar artritis reumatoidea. Si el puntaje es menor a 6, no es artritis reumatoidea.
debe ser mayor a 6. Por lo tanto, los criterios del año 1987 ya han sido desechados. Actualmente, miren, ya son 11 años de estos criterios, son los que vamos a utilizar de aquí en adelante. Así que esta tabla, apréndanla adecuadamente. De acuerdo a los parámetros, de acuerdo a los criterios, para poder diagnosticar la artritis reumatoidea, se tiene también esta tabla que nos indica el conjunto mínimo de parámetros para evaluar la artritis reumatoidea recomendadas por la OMERA, que es una institución también que en el año 1993 nos dio estos parámetros que son los que debemos evaluar en todo paciente con artritis reumatoidea. Estos no son criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos son los del EULAR-ACR que hemos visto en la lámina previa. Estos son los parámetros que debemos tomar en cuenta al momento de evaluar a nuestro paciente. Cuando estemos frente a nuestro paciente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Qué vamos a examinar en el examen clínico? Número de articulaciones dolorosas, número de articulaciones tumefactas, o sea, aquellas que tienen poco rango de movimiento, presencia de dolor y todas sus características semiológicas. ¿Qué evaluación tiene el paciente respecto a su enfermedad? O sea, de acuerdo al criterio propio del paciente, si nota que es una enfermedad que ya está muy avanzada o tal vez en etapas iniciales, de acuerdo a un concepto subjetivo que tiene el paciente referida a su propia enfermedad. La evaluación global que realiza el médico respecto a la enfermedad. El punto 4 sería una evaluación subjetiva por parte del paciente y el punto 5 una evaluación ya objetiva que realiza el médico. Debemos evaluar cómo están los reactantes de fase aguda, PCR y BES, cómo está la capacidad funcional física, si hay deterioro del movimiento, hay disminución de la fuerza muscular. Haciendo aquí un paréntesis, ¿alguien se acuerda qué escala utilizamos para poder determinar fuerza muscular? En semiología supongo que les han enseñado. Acá la vamos a utilizar, pero permanentemente. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa escala? De Daniels, doctor. ¿De Daniels? Muy bien, la escala de Daniels es la que utilizamos para determinar fuerza muscular, pero no es la única. Por si acaso, les doy el dato, también está la escala de Oxford, ¿no? y que lleva el nombre de esa famosa Universidad de Inglaterra. Escala de Oxford, que también casi usa los mismos parámetros que la escala de Daniels para poder determinar fuerza muscular. Y por último, el último parámetro que debemos tomar en cuenta en la evaluación del paciente con artritis reumatoidea es el daño radiológico, las manifestaciones semiológicas de tipo radiológico. Si existe compromiso de partes blandas, lesiones yuxtaarticulares, osteopenia, lesiones erosivas en sacabocado, luxaciones, subluxaciones, todas esas manifestaciones articulares que ya hemos aprendido son las que debemos evaluar por lo menos una vez al año. Diagnósticos diferenciales. La artritis reumatoidea, al ser una patología que compromete articulaciones, debe ser diferenciada con otro tipo de patologías que también presentan compromiso articular, como el lupus eritematoso sistémico. Cuando avancemos el tema de lupus, también la EULAR nos ha dado criterios y uno de ellos es el compromiso articular. El lupus eritematoso también nos da un compromiso articular con la clínica semejante a la de la artritis reumatoidea. Por lo tanto, debemos realizar el diagnóstico con esta enfermedad. Con la fiebre reumática,
pero la fiebre reumática es de origen infeccioso, secundario a la infección por estreptococo del grupo beta-hemolítico. Las artritis infecciosas o artritis sépticas, que también son secundarias a infección, a invasión y colonización de la articulación por agentes bacterianos, sobre todo estafilococo. Y la artritis psoriásica, que tiene otro origen, es una enfermedad inmunológica, pero que compromete a la piel, pero que también llega a tener compromiso articular. Y como hemos visto esta mañana en el grupo que pasó las prácticas, las famosas lesiones en lápiz de copa. Son lesiones destructivas, de autólisis, donde se destruyen, se desintegran las articulaciones. Situación que no sucede en la artritis reumatoidea. O sea, la lesión y la destrucción articular no es tan severa en la artritis reumatoidea como lo es en la artritis psoriásica. En la artritis psoriásica se llega inclusive a lesiones de amputación ósea. Eso lo vamos a ver mañana con el grupo que le toque las prácticas. Hoy ya lo hemos visto en la parte práctica. El tratamiento de la enfermedad. Acá también debemos hacer un paréntesis para poder captar el mensaje de que la artritis reumatoidea no solamente tiene como tratamiento el uso de antiinflamatorios. Obviamente es una enfermedad inflamatoria, necesita antiinflamatorios en su tratamiento, eso es innegable. Pero espero que ustedes al salir, bueno, no al salir de clases, ¿no? Al terminar esta clase, se graben en el disco duro mental de que la artritis reumatoidea no se trata solo con diclofenaco, no se trata solo con prednisona, no se trata solamente con ibuprofeno. Los AINES o los corticoides nos servirán como tratamiento más que todo sintomático. Los AINES para disminuir el dolor y los corticoides sobre todo para disminuir el proceso inflamatorio. Pero no son los únicos medicamentos. Debemos combinar los medicamentos con los FAMI o también llamados DARMI. Acá en nuestro medio se los conoce como FAMI, fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. En otros países se los conoce como DARMI, drogas antirreumáticas modificadoras de la enfermedad. Se refieren a lo mismo, el uso de medicamentos que impidan la progresión de la enfermedad, el uso de fármacos que impidan que la enfermedad siga evolucionando y que produzca mayor daño. Eso es algo que debemos explicarle al paciente de manera muy clara, que el tratamiento que vamos a hacer no va a curar la enfermedad, porque esta es una enfermedad que no tiene cura. El tratamiento es de por vida. Si tiene los deditos chuecos, no los vamos a lograr enrectar con el tratamiento. Si tiene deformidades articulares, no vamos a lograr disminuir o corregir esas deformidades articulares. El tratamiento lo que hace es detener la enfermedad ahí donde está y evitar que siga avanzando, que siga progresando en el tiempo. Entonces, el tratamiento, en resumen, el tratamiento de la artritis reumatoide está dirigido al uso de un tratamiento sintomático con analgésicos del grupo de los AINES y de los corticoides. Pero a esto hay que sumarle el uso de los FAMI. En los AINES podemos usar cualquiera de los que conocemos. Diclofenaco sódico a dosis de 50 miligramos cada 12 horas. El ibuprofeno a dosis de 400 miligramos cada 12 horas. El naproxeno sódico a dosis de 500 miligramos cada 12 horas. El meloxicam a dosis de 15 miligramos cada 12 horas. O la indometacina a dosis de 25 miligramos cada 12 horas vía oral o 100 miligramos por noche vía rectal.
Y otro de los AINES es el ketoprofeno a dosis de 100 miligramos cada 12 horas. Cualquiera de ellos, de los que les he mencionado, con las dosis que les he mencionado, son los que podemos usar para el tratamiento de la artritis reumatoidea. No vamos a usar todos, suficiente con que usemos uno. O podemos utilizar los corticoides, donde el principal representante es la prednisona. Pero la prednisona tiene dos usos. Uno, como medicación corticoide para efecto antiinflamatorio, y otro a dosis inmunosupresoras, que como vamos a ver en otros temas, se utiliza por ejemplo para el tratamiento de lupus o de otras patologías autoinmunes. La dosis, eso recuerden bien, anótense, grábense, la dosis antiinflamatoria de la prednisona es de 5 a 15 miligramos por día, máximo 15 miligramos por día. En cambio, la dosis inmunosupresora de la prednisona es de 1 miligramo por kilogramo de peso. Dosis antiinflamatoria de 5 a 15 miligramos por día, y la dosis inmunosupresora de la prednisona o de cualquier corticoide de 1 miligramo por kilogramo de peso. Si vamos a tratar un lupus con dosis antiinflamatoria con dosis inmunosupresora, paciente de 80 kilos requerirá 80 miligramos de prednisona. En cambio, si vamos a tratar artritis reumatoidea, máximo deberemos darle 15 miligramos por día. Ahora, dentro del uso de los FAME, deben estar en combinación con los AINES. Tampoco los FAME solos nos van a ayudar, porque el paciente va a seguir con dolor. El dolor se controla con uso de analgésicos y corticoides, y la evolución de la enfermedad, para que no avance, no siga dañando la articulación, se realiza a través de los FAME, donde el principal exponente es el metotrexato. Es el que utilizamos en el mayor número de pacientes a dosis de 7.5 miligramos por semana. La presentación del metotrexato es en comprimidos de 2.5 miligramos. Eso significa que se le debe dar 3 comprimidos una sola vez a la semana. Escogemos cualquier día. Si el paciente viene hoy día lunes a mi consulta, yo le digo mañana martes usted empieza el metotrexato, y todos los martes de la semana de aquí en adelante, toda su vida, me va a tomar 3 comprimidos de metotrexato después de su almuerzo. La dosis puede ser subida hasta 10 miligramos, o sea, hasta 4 comprimidos, en casos donde el dolor no se controle o veamos que la evolución de la enfermedad no es como la que estamos esperando. También podemos usar la sulfasalacina a dosis de 1 gramo cada 8 o cada 12 horas. La hidroxicloroquina. El año pasado una droga, un medicamento que estaba muy en boga para el tratamiento del COVID. Encontrar hidroxicloroquina en nuestro medio es muy difícil, pero podemos encontrar un derivado que es la cloroquina, medicamento que usualmente se utiliza para el tratamiento de una enfermedad antiparasitaria. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Para qué usamos la cloroquina como tratamiento? Para una enfermedad parasitaria. ¿Perdón? La malaria. Muy bien, la cloroquina, la hidroxicloroquina son derivados de un árbol, el árbol de la quinina, que ya desde la época de la conquista de los españoles se conocía su efecto para controlar la malaria. La cloroquina, su principal uso es antipalúdico, pero en nuestro caso, en nuestra materia, utilizamos como uno de los medicamentos base para controlar la enfermedad de la artritis reumatoidea. La dosis de la hidroxicloroquina es de 200 miligramos cada 8 o cada 12 horas, y de la cloroquina es de 250 miligramos cada 24 horas. Otro tipo de drogas o de fármacos
del grupo de los FAME podemos mencionar a la leflunomida, cuya acción es la de inhibir la proliferación de los linfocitos T, que como hemos visto al principio de la clase es el punto de partida para el desencadenamiento de la cascada del sistema inmunológico, que en última instancia producirá la lesión articular. Si inhibimos ese primer paso con la activación y proliferación de los linfocitos T, entonces tendremos un mejor efecto antirreumático. La dosis de la leflunomida es de 100 miligramos por día. La dosis de ataque y la dosis de mantenimiento hasta 20 miligramos por día. Cualquiera de estos medicamentos del grupo de los FAME siempre debe ir combinado con fármacos del grupo de los AINES o los corticoides. También tenemos otro grupo farmacológico que desde hace unos 20 años, debe ser, se ha ido introduciendo al tratamiento de la artritis reumatoidea. Se llaman los agentes biológicos. Agentes biológicos cuyo efecto es controlar a las citocinas, también para inhibir la cascada inflamatoria. Tenemos como antifactores de necrosis tumoral al infliximab, el adalimumab y el etanercept. Estos medicamentos son eficaces cuando se combina con el metotrexato. Su eficacia es mucho mayor. Otros fármacos, también del grupo de los agentes antibiológicos. El anakinra, que es un antagonista de la interleucina 1. El rituximab, que es un fármaco que va en contra de los linfocitos por acción de los anticuerpos monoclonales. El tocilizumab, que es un fármaco que va en contra de la interleucina 6. Y el abatacept, que es un modulador de los linfocitos T. Estos fármacos de los agentes del grupo de los agentes biológicos no se los usa rutinariamente. Uno, porque no los tenemos a disposición en todas las farmacias. Nuestro mercado farmacológico no está muy al tanto con estos fármacos, en vista de que muy pocos colegas también los utilizan. Pero en casos en los cuales sea posible utilizar estos fármacos, yo recomendaría utilizar los agentes biológicos en combinación con un tratamiento sintomático, dejando de lado los FAME, porque estos tienen un muy buen efecto para suprimir en el punto de partida de la inflamación, de la cascada de la inflamación, al inhibir a los linfocitos T, a las citocinas y a las interleuquinas como factores de la inflamación. Bien, radiológicamente, ¿cómo vamos a ver un paciente con artritis reumatoidea? Algo que también no se olviden, cuando saquen o pidan radiografía de un paciente, soliciten bilateral, siempre de ambos lados. Y no por norma, pero como una situación ya prácticamente estandarizada, la radiografía de elección en un paciente con artritis reumatoide es de las manos, porque acá podemos observar con mejor o lesiones mucho más fácilmente que en otras zonas o que en otras radiografías. Acá, ¿qué quiero mostrarles en estas radiografías? Aparentemente los dedos están normales. Fíjense bien, los huesos del carpo, falanges proximales, medias y distales, que hemos indicado en los pacientes con artritis reumatoidea en fase inicial, que no se observan lesiones articulares. ¿Cuál es la primera manifestación que se podría observar en una radiografía? Aumento de partes blandas, y luego recién se presentarán las manifestaciones articulares. Esta radiografía, como ven, esa radiografía que acabamos de ver, entonces es de un paciente con artritis en etapa inicial, sin lesiones articulares
pero con un aumento de volumen a nivel de partes blandas. ¿Qué podemos ver acá? Nódulos en las articulaciones interfalángicas distales. Estas son manos de un paciente ya con artritis reumatoidea. Los nódulos son característicos de la artritis reumatoidea. Los nódulos de Bouchard se presentan en las articulaciones interfalángicas proximales y los nódulos de Everdeen en las articulaciones interfalángicas distales. Acá tenemos nódulos de Everdeen. Manos de un paciente que tiene artritis deformante. Dedos en cuello de cisne. Estos dedos ya no son normales, ya son dedos chuequitos. Están con desviación hacia el lado radial, hacia el lado del pulgar. El dedo índice y medio de ambas manos están con desviación radial, con la característica de presentarse como dedos en cuello de cisne. Pero ¿qué lesiones más podemos observar? Fíjense las articulaciones interfalángicas distales, nódulos de Everdeen, acá mucho más manifiestos. En la mano derecha, de igual manera, presencia de nodulaciones. Acá en el dedo meñique también se observan las mismas nodulaciones. Entonces, no se olviden, nódulos de Everdeen en las articulaciones interfalángicas distales, nódulos de Bouchard en las articulaciones interfalángicas proximales. La única diferencia entre Everdeen y Bouchard es su ubicación. Las características clínicas son las mismas. Ya esta radiografía claramente nos muestra el diagnóstico de artritis reumatoide deformante. Pero hay otros elementos que también debemos observar. Osteoporosis importante en todos los huesos. Fíjense cómo ha disminuido la densidad radiológica normal de los huesos, indicándonos osteopenia. Y en los dedos de la mano derecha, en las articulaciones metacarpofalángicas, vemos cómo los huesos se salieron de su lugar. No se encuentran en la posición normal que deberían tener. Estos dedos están, estas articulaciones están con un proceso de subluxación. Subluxación porque la articulación no se ha salido de su lugar por completo. Si hubiera estado fuera de su lugar, ahí se llama luxación. Cuando se ha movido parcialmente la articulación de su lugar anatómico, se llama subluxación. Y es una subluxación que compromete a los tendones y ligamentos que unen los huesos del carpo con las falanges proximales. Es por eso que los dedos de ambas manos tienen desviación cubital. Son dedos en ráfaga. Esto se llama dedos en ráfaga con desviación cubital. Y si se fijan acá, esta parte de esta zona de las partes blandas, donde está el cursor en este momento, tenemos un aumento de volumen de partes blandas. Aquí vemos un nódulo de Bouchard. Nódulo de Bouchard que se está observando en la radiografía como un aumento de las partes blandas. Presencia de nódulos nuevamente en los dedos de las dos manos, desviación radial de los dedos de ambas manos. Artritis reumatoide deformante con desviación radial de los dedos de ambas manos. Ese sería el diagnóstico correcto y completo de esta imagen. Artritis reumatoide deformante con desviación radial de los dedos de ambas manos. Ese es el diagnóstico a colocar en la historia clínica. Otras dos manos, con artritis reumatoidea deformante, pero en este caso con desviación cubital. Dedos en ráfaga, esto se llama dedos en ráfaga. Los 4 últimos dedos desviados hacia la zona cubital.
todas desviadas hacia esa zona. Eso se llama dedos en ráfaga, con mantención de la anatomía y ubicación normal de los dedos pulgares. Ahora, quiero que presten atención a esta imagen. Acá tenemos la mano derecha de esta paciente con desviación cubital de los dedos. Estos son dedos en ráfaga. Pero esta mano, su mano izquierda, está normal. ¿Qué ha pasado? Si hemos visto todas las imágenes de fotos de manos de pacientes, más imágenes de radiografías, donde el compromiso siempre es bilateral. Si los dedos están deformados en una mano, deben estar deformados en la otra. ¿Por qué en esta imagen vemos que una mano está deforme y la otra está aparentemente sana? ¿Alguien quiere opinar? ¿Qué creen que ha pasado con este paciente? Porque son las manos de la misma persona, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ha sucedido? Esta paciente tenía ambas manos con artritis deformante, con las mismas características clínicas, la misma presentación clínica en ambas manos, solamente que la mano izquierda ha sido sometida a tratamiento quirúrgico. Fíjense, acá está la cicatriz de la cirugía. Acá se ha hecho un tratamiento de reconstrucción de tendones, ligamentos, músculos. Se ha puesto en su lugar las articulaciones, si vale el término, para poner la mano en la condición anatómica lo más normal posible. Este es un tratamiento quirúrgico que hasta hace varios años no se podía efectivizar. Acá tenemos otro ejemplo de este tipo de tratamiento. Las manos del paciente en el lado izquierdo previo a la cirugía. Las manos del mismo paciente posterior a la cirugía. Y aquí vemos claramente la cicatriz del acto quirúrgico. Este tratamiento de reconstrucción que lo hace el traumatólogo, hasta donde tengo entendido, acá no se hace. Acá en el país no se hace, a menos que esté equivocado. Obviamente puede ser que algún lugar, alguna clínica privada pueda realizar este tratamiento, pero donde sí se está haciendo y con mucho éxito este tipo de cirugías son en la Argentina, en México y en Brasil, que son de donde tengo los mayores datos. Muy bien. Este es el tema entonces relacionado a la artritis reumatoidea.